empezó con un Me Too. Una simple frase liberó la opresión de siglos, puso al mundo en jaque. Por esos roles y esos roces, carencias, tocaciones indeseadas, en el trabajo, en el colegio, en la calle, y quizás el más complejo, en tu círculo más cercano. Ahí puede estar ese depredador sexual que cree tener derecho a tocarte sin tu permiso. Ese mismo que se victimiza y te culpa cuando es descubierto. Pocas y quizás ninguna mujer ha sido ajena a estas circunstancias y situaciones, y aún así algunas prefieren transformarse en cómplices, callando y justificando. Hoy te queremos invitar a ser valiente y convertirte en una de las tantas mujeres que estamos dispuestas a alzar la voz por nosotras mismas, por nuestras hijas, por nuestras amigas y también por ti. Me Too. Sí, yo también fui acosada, pero ya no estamos nunca más solas. Hoy hablaremos sobre el acoso. En unos minutos más vamos a estar hablando profundamente con expertos y también con tus testimonios. Vamos a tener nuestros típicos casos, vamos a tener también una serie de preguntas y datos que nos reunió nuestra querida Paulina Alvarado. En unos segundos, nuestro programa habla sobre acoso. Y este tipo la ha hostigado y la ha hostigado. No lo... Ella está con su brazo paralizado. Lo que decía el comisario, él está empezando a contactar a toda la familia. ¿Efectivamente la amenazó de muerte, como dice su mamá? ¿Y hace cuánto tiempo que está viviendo esta situación? Ya casi un año. Me imagino que usted, como la gran mayoría, tiene acceso a Internet y, por tanto, a un sinnúmero de redes sociales, ¿o no? Ahí compartimos con nuestros amigos fotos, lo que hacemos día a día, aquello que nos gusta y tantas otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve contra nosotros? ¿Qué pasa cuando una persona nos comienza a acosar por Internet? Mónica trajo a su hija Paz porque estaba pasando por este calvario. Con su expareja, quien la estaba ciberacosando, ambas estaban desesperadas, sobre todo por los hijos de ella. Vengo porque vengo a demandar a mi hija porque tiene una amenaza de muerte. Y este tipo la ha hostigado y la ha hostigado. No la ha dejado tranquila. Y están mis 3 nietos enfermos por la amenaza que le hace a mi hija. Por eso me atreví a venir, porque no quiero que sea una víctima más de tantos casos que han habido. Por eso me he acercado a usted. Porque sí. A ver, señorita, ¿qué está pasando? ¿Sabe quién es la persona que la amenazó? Sí. ¿Efectivamente la amenazó de muerte, como dice su mamá? ¿Y hace cuánto tiempo que está viviendo esta situación? Ya casi un año. ¿Y esa persona tuvo alguna relación con usted? Sí, fuimos pololo. Duramos 4 años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina esta historia? ¿Por qué termina en esta situación? Porque empezó a manejarme, que no podía salir, que no podía hacer nada. Que si, no sé, pues salía, hablaba con el papá de mi hijo, él me iba a matar a mí, él iba a matar a él. ¿Pero esto partió mientras ustedes eran pareja? Sí. ¿Desde qué minuto? ¿Al poco tiempo? ¿A los años? Después de los 3 años empezó así. ¿Y antes no dio ninguna señal de que esta iba a ser una relación complicada? No, nunca. ¿Por algo empezó de alguna manera en especial? No, de la nada empezó a ponerse psicópata, como digo yo. No sé, pues si andaba con falda. ¿Y por qué andaba con falda? Si andaba con pantalones, ¿por qué andaba con pantalones? ¿Por qué te maquillaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué salí? ¿Por qué vaya reuniendo a los chiquillos? Todo era molestado, no podía hacer nada. ¿Y fue esa la razón por la que usted terminó esta relación? Sí, porque ya no aguanté más. No aguanté más las amenazas de él. Cuando termina la relación, ¿empieza este hostigamiento que habla su mamá? Sí. Sí, terminé con él y pasaron 2 semanas y fue al gimnasio donde yo iba a amenazarme de muerte. Que donde me pille me va a matar. Él tiene todo el tiempo del mundo. Y tiene una orden de alejamiento por 1 año, pero ha seguido pasando por fuera de mi casa. Me manda mensajes de amenaza, que ve el colegio de mi hija, que me va a borrar la sonrisa de mi cara. Si tiene una orden de alejamiento, quiere decir que usted hizo una denuncia. Sí. Y ha adjuntado... ¿Perdón? La amenazó en público, de hecho. La amenaza que le hizo había en público porque ella andaba en un gimnasio, haciendo gimnasia, y allá la fue a amenazarla. O sea, hay hartos testigos de esta situación. Sí. ¿Y todos esos antecedentes nuevos los ha adjuntado a la denuncia que ya hizo? Sí. Sí, pero en Fiscalía dijeron que no podían hacer nada porque son todos perfiles falsos. ¿Perdón? Que no pueden hacer nada porque son todos perfiles falsos.
sea, no lo hace directamente él, lo hace Claro. a través de otros nombres Sí. o otras personas. Lo que relata Paz es más común de lo que imaginamos y es llamado ciberacoso. Sin ir más lejos, la encuesta Violencia de Género en Internet en Chile de Fundación de Datos Protegidos reveló que la segunda forma de violencia más común es el acoso y el hostigamiento, siendo afectados por este un 66% de los encuestados. Todo. Y las De amenazas reuniones. son para lograr algún objetivo, voy a hacer esto si es que tú no haces esto otro. ¿Hay Claro. alguna condición ahí? Sí, porque si, supongo, ahora lo último que me mandó es que si yo no hablo con él, la única forma que pare todo esto que yo hablando con él, yo dándole la cara. No le interesa dónde sea, hacia afuera de una comisaría, de carabineros, de PD, de lo que sea. Pero ahí se lo está único- identificando entonces en esos mensajes. Claro, pues, lo único que quiere es que verme, hablar conmigo. Pero ¿qué pasa si yo voy y me hace algo? Sí, por supuesto, no es eso lo que hay que Entonces hacer. no me voy a arriesgar a que me haga algo más allá. ¿Pensó alguna vez que esta relación iba a terminar en esta situación? No, ¿Cómo conoció a este señor? en donde yo estudiaba. En ISI creen tanto en el hogar que incluso piensan que se puede enfermar. Por eso ISI creó Terapia de Hogar, un movimiento que busca curar la pérdida del sentimiento hogar, como se hizo en el campamento de Machirigüeo, donde aportamos la sensación de hogar a centenas de familias que viven ahí. Conoce más de Terapia de Hogar en www.isi.cl. Y ya estamos de vuelta con nuestro programa, ya empezaron a ver el caso que tenemos para hoy, pero tenemos también en el estudio a Carolina Jiménez, abogada y presidenta del Observatorio contra el Acoso de Chile. Bienvenida, Carolina, y gracias por querer hablar de este tremendo tema, que tal como decía yo, parte hace poquito, este gran movimiento mundial en que nos fuimos sumando, donde las redes se empezaron a llenar de historias, y muy pocas mujeres han sido ajenas a esto. ¿Está definido lo que es el acoso propiamente tal? Legalmente, bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa. Legalmente está definido, pero está muy parcelado. Entonces, como se ha entendido a nivel general, es todo hostigamiento, ¿cierto?, que sufre una persona y que se traduce en acciones, amenazas de todo tipo, y que van obviamente sin el consentimiento de la víctima. Y ahí tenemos distintos tipos de acoso según, ¿cierto?, los espacios en los que se den estas situaciones. Ya, pero no existe un tipo penal exclusivo para el acoso, para quien te acosa, que además vuelve la vida bastante difícil para quien es víctima de esos actos. Claro, existe el acoso sexual, propiamente tal como delito tipificado, pero, por ejemplo, en ambientes cibernéticos no está tipificado en la ley, entonces no tenemos un concepto particular en ese caso. Sí tenemos, como te comentaba, o sea, la definición en general que se da, dependiendo de los espacios, es toda acción de connotación sexual, ¿cierto?, implícita o explícita, y que se haga sin consentimiento de la víctima. Tenemos distintos tipos de acoso, tal como estaba hablando Carolina, y usted debe conocerlos cada uno para que pueda detectarlos. Así que ponga atención en la siguiente información. Se han identificado diferentes tipos de acoso. Según el contexto, estos pueden ser laboral, aquel hostigamiento o agresión que se da dentro de un ámbito de trabajo; escolar, forma de maltrato que se ejerce entre compañeros de colegio, universidad u otro establecimiento educacional; ciberacoso, el que nace a través de internet, en redes sociales, correo electrónico o cualquier otra plataforma digital, con el fin de molestar o agredir a una persona o un grupo de ellas; y finalmente, el callejero, forma de acoso que se da en la calle en base a comentarios no deseados, principalmente por personas desconocidas a la víctima. Ya, ahí revisamos algunos y tenemos acá, no son todos, No son todos. solo algunos. Aquí tenemos los que hablaba Paulina, ¿cierto? El que se puede dar en materia laboral, el ciberacoso, el callejero y el escolar. Pero estos son los tipos de acoso o las formas en que se puede ejecutar este acoso. Sí. Verbal, que evidentemente me imagino que se refiere a decirte frases que para ti te incomodan o vulneran tu
círculo, tu metro cuadrado. Claro, por ejemplo, en el acoso sexual callejero, una forma de acoso verbal sería que alguien te grite en la calle algo con connotación sexual, el mal denominado piropo. Eso sería una forma de acoso sexual callejero verbal. También, no sé, en el laboral, que un jefe te diga, no sé, que ojalá vengas con la falda más corta. Claro. Acoso sexual laboral. El acoso psicológico, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Psicológico es más bien, se da más que en el callejero, en el laboral podría ser cuando te excluyen, las miradas efectivamente, también son un tipo de acoso psicológico que podría ser físico de alguna forma, o este típico sonido que hacen cuando estás en la calle, que hacen un sonido, pero que afecta finalmente de forma más psicológica. Es como complejo distinguirlo propiamente tal, solo. El físico, bueno, es el más evidente de todos. Son tocaciones, roces, todo lo que uno no quiere. Y el sexual también es bastante obvio. Ahora, esto ha costado mucho culturalmente dejarlo bien en claro, que no se trata, porque algunos incluso dicen bromas, si a mí me llevo bien con alguien, no tengo una relación cercana con alguien y no me molesta las bromas en doble sentido, en doble tono, eso no es considerado acoso. Acoso cuando la víctima definitivamente no quiere, no conoce ni tiene ninguna relación con la persona. Claro, ahí en todo el tema del acoso, el consentimiento es un punto relevante y es lo que marca finalmente cuando estamos hablando de acoso y cuando no. Que también es un punto complejo porque finalmente, no sé, pasa que el acosador interpreta ciertas conductas de la víctima y dice, oye, pero si ella quería, y finalmente nos carga, ¿cierto?, a la víctima, que porque lo miramos a lo mejor o le hicimos un guiño, algo que interpretó de mala forma. Creo que el punto, para que usted no tenga dudas, sobre todo para que no lo acusen de acoso, el punto de inflexión es la esfera de intimidad de la víctima o la esfera de intimidad de la otra persona. Yo no tengo ningún derecho a entrar a esa esfera de intimidad a menos que esa persona me dé una autorización. Y la autorización tiene que ser expresa, no la deduzca de gestos, ni de formas, ni de ropa, ni de largo la falda, ni del escote. Sí. Expresa. Estábamos viendo el caso de una madre que está súper preocupada por su hija. Ella está sufriendo acoso hace mucho rato. Paz dice que esto parte con el término de una relación. Sin embargo, fue escalando a niveles de angustia tremendos. Tenga mucha atención, ponga mucha atención, porque incluso la PDI nos va a explicar qué hacer en estos casos. Invitamos al comisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Eduardo Albornoz. Pues es importante saber qué hacer en estos casos. Por eso la denuncia puede hacerse en la Policía de Investigaciones, Carabineros o directamente en Fiscalía, siendo ellos mismos quienes dicen qué policía va a tomar el caso. Ahora, si es un tema de amenazas, hay que ver de dónde vienen las amenazas. Vienen de Facebook, vienen de Instagram, vienen de un mensaje de texto, de un WhatsApp. Lo primero es tratar de capturar esos mensajes, captura de pantalla, fijarlos como le llamamos nosotros, de qué número vienen, cuál es el perfil de Facebook. Si uno ve la barra de direcciones o la URL que se llama es facebook.com/ y viene una cadena de letras con números ahí. Eso es importante que quede fijo en la fotografía, porque con ese perfil, con ese código único que tiene cada cuenta, como nuestro root, es que después nosotros preguntamos a Facebook y nos comunicamos con ellos en Estados Unidos, donde le pedimos todos los antecedentes de este perfil. Y vienen muchas cosas en ese perfil. Conexiones, direcciones IP y otras cosas, digamos, que son más internas, más privadas para la investigación. Pero sí se puede llegar a saber quién creó ese perfil falso. Claro, el nombre que tiene puede que no se llame el que usted, su expareja. Claro. Se coloca un nombre distinto, usurpando quizá un nombre, lo cual sería otro delito más, si es que usurpa otro nombre. O si un nombre que no existe, da lo mismo, porque igual se puede llegar a saber quién fue mediante las conexiones. Entonces es importante decirle a la ciudadanía y las personas que estén en este caso que aparte de investigar las cosas genéricas, sería pertinente que le pidieran al Ministerio Público si se puede oficiar o preguntar, elevar el requerimiento también a Estados Unidos, a Facebook, para saber más antecedentes de este perfil. Y ahí poder llegar a algún domicilio físico que pueda vincular, digamos, a la autoría de los hechos, al autor del delito, digamos. O sea, esta persona, suponiendo que fuera la misma, se hubiera creado varios nombres o varias plataformas a través de las redes sociales
Sí, mediante la investigación que hacen ustedes directamente con Facebook, si es en Facebook en Estados Unidos, pueden llegar a determinar que es la misma persona o que se han emitido desde el mismo computador y por lo tanto desde la misma dirección. Claro, tenemos casos bastante exitosos que son, digamos, de la misma similitud, un gran porcentaje de éxito. Porque si bien es cierto, puede usar conexiones distintas de diferentes domicilios, pero mientras más accesos tenga a una cuenta, más probabilidades tiene que se conecte del domicilio. A veces puede que la persona, por su ansiedad, por su grado de psicópata, qué sé yo, eso ya es materia de la psicóloga, puede, digamos, ingresar 15 veces al día, pero va a haber un momento en que no se va a aguantar, no se va a contener y va a ingresar de su casa de noche. Y ahí queda un registro. Claro. Siempre tienen, como se dice, no existe crimen perfecto. Siempre hay algo, una huella que se ve. Delata. Exacto. Y además dicen que los psicópatas necesitan que de alguna manera decir que son ellos los que están detrás porque consideran que esto es como un logro personal. Para el ego personal. Para el ego personal. En el caso de ella, que dice que ha recibido varios, pero que sin embargo no pudieron ser adjuntados a la investigación del Ministerio Público porque no sería la misma persona que los emite, los mensajes. ¿Debiera adjuntarlos, debiera solicitarle directamente al fiscal que adjunte estos nuevos antecedentes, ¿no? Sí, pues ella puede hacerlo en calidad de víctima, digamos, si le acabas ese archivo, desarchivarla, abrirla y solicitar, si la fiscal lo tiene a bien, instruir a Facebook a entregar antecedentes de estos perfiles de Facebook. Aunque no sean inicialmente por nombre de la expareja de usted, pero hay que investigarlos porque las amenazas provienen de ese medio, desde un medio virtual, Instagram, Facebook, WhatsApp. Llegar al origen de ahí. ¿Quién administra tal número? ¿Quién administra tal perfil? ¿Quién administra tal usuario? Pero el consejo para las víctimas acá es que traten, cuando están en una problemática de ese tipo, es ausentarse por un tiempo de la máxima cantidad de redes sociales. No Twitter, no Instagram, no Facebook, porque tienen más formas de contacto y más oportunidades para cometer amenazas. Entonces uno puede por un tiempo desactivar el Facebook. 3 semanas, 3 meses, eso va en división personal, pero es una buena recomendación para no tener... ¿Por qué? Porque esta gente cuando no tiene respuesta de la víctima se va con los familiares, con los colegas, con los amigos, con los vecinos. Entonces esto no escala porque esto es un desorden de la persona que no está, digamos, equilibrada en términos de salud mental. Entonces va a seguir, va a seguir, va a seguir. Sí, pero y no acceder. Sí, claro. Los números de teléfono de mi papá. Ahora se supone que tiene mi número de teléfono. Claro. Los mismos mensajes, si yo tengo el celular lleno de mensajes, lleno de mensajes de los perfiles falsos que... Claro, y no acceder tampoco, no acceder a las condicionantes que ella pues, si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Y la gente a veces que cae y se juntan con ellos o le entregan dinero o hacen esto otro, no caer en eso porque es un círculo vicioso. ¿Sabían que las víctimas son mayoritariamente mujeres? Y que no solo reciben amenazas como las de Paz, sino que además el mismo estudio reveló que hay diversas maneras de sufrir un acoso. La mayoría de las víctimas sufren difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, luego suplantación de identidad, también la extorsión, también la publicación de datos personales en webs o foros y finalmente grabación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en ninguna parte del proceso, siendo este último el menos común dentro de las víctimas. Pero además de las amenazas que recibía Paz, su expareja le enviaba mensajes que hacían referencia a dónde estaba o cómo iba vestida. ¿Estas artimañas son siempre verdad? Hay casos en que la amenaza no tiene mucho sustento, porque a veces le dicen, te vi en tal parte, estaba en tu lugar. Sí, que es son mentira, cosas... la persona está en la casa. Pero hay casos que sí hemos comprobado que realmente la están siguiendo. A veces no siempre ellos, puede ser otra persona. O ellos se dan el tiempo de seguirla en un vehículo, en una micro, y ver dónde anda, seguir con quién se junta, porque son gente celópata, es gente que no está bien. Entonces vas a buscar elementos para poder arrinconarla más, angustiarla más, digamos, dañar su salud mental. Pero hay veces que sí efectivamente acercan y intentan amenazar más a la víctima en persona o intimidarla, lisa y llanamente, en un lugar que no se acerca a la casa, intimidarla, acercarse y quizás no agredirla, pero volver a reiterar la amenaza, crear nuevamente un trauma en la persona que ya está con problemas, imagínate, volver a traumar. Entonces se da mucho eso, o también hay que tener cuidado con los celulares, por ejemplo, porque hay aplicaciones que uno no las ve instaladas como aplicaciones, pero son programas o aplicaciones espías que están internamente instaladas que uno no se da cuenta y están monitoreando todo lo que uno hace. O el computador también, donde captura las claves, lo que está haciendo uno, todo está alterado. Entonces, bueno, de vez en cuando, como consejo de seguridad también, restablecer el teléfono a valores de fábrica o formatearlo, como se dice, volverlo a su estado original,
Lo mismo con los computadores. Cada cierto tiempo formatear el disco duro. Y no publicar pistas, no decir voy camino al gimnasio, acabo de salir de clase. Es un error garrafal que se da mucho. La gente es muy dada a publicar su vida en redes sociales. Y tiene cosas buenas, claro. Todo tiene cosas buenas, pero también tiene sus contras. Mucha gente se coloca, estoy en tal restaurante, yendo para el gimnasio, yendo para la playa, llegando a tal parte, almorzando en tal lugar. Entonces eso para el psicópata tiene excelentes resultados. Sé dónde está. Claro. La voy a seguir. Le saco una foto, mira cómo anda vestida. Sienta que está, o sea, cuando vea objetivamente que está en presencia de un delito, tiene que denunciar. Es una obligación por ley de la policía acoger las denuncias de la ciudadanía. Ese es nuestro trabajo. Pero lo bueno, o sea, lo más indicado, lo más asertivo es cuando se provoque ya el delito, una amenaza. Como decía ella inicialmente, si no haces esto, te va a ocurrir esto otro. Cuando yo vea que lo que me están diciendo ya va en contra de mi integridad física o psicológica también puede ser. Una amenaza de muerte es la amenaza más grave. Que puede, claro, te voy a matar, te voy a cortar la cara, te voy a hacer esto, te vas a quedar sin pierna, le voy a hacer esto a tu hijo. Ante eso una persona tiene que actuar, pero de inmediato, y ojalá gestionar con fiscalía una medida de protección. Pero si ahora el mensaje que mandaron era que iban a ir al colegio de mi hijo mayor. Claro. Ahí sería bueno como consejo también tener avisado a la gente del colegio, al director, al inspector, no sé, la autoridad. Y esto implica una nueva denuncia, ¿no? Porque acá hay denuncias que son directamente hacia usted y que son las que usted ya estampó en una denuncia y que el Ministerio Público decretó una medida de alejamiento. Pero estos nuevos mensajes son amenazas hacia el hijo. Sí, yo aconsejaría ahí mantener la denuncia para que sea la misma causa. Perfecto. Porque el policía o cualquiera que esté investigando, sea la fiscalía, policía, investigaciones o carabineros, va a saber ya toda la carpeta completa. Entonces, si se abre un número de causa nueva, no sabe el génesis del tema. Perfecto. Quizás viendo esta historia usted se siente identificado, le ha pasado algo similar o quizás a un familiar. Tiene que ponerle mucho ojo, sobre todo si tiene hijos con acceso a internet y redes sociales y no sabe si quizás están pasando por este tipo de acoso. Es importante que sepa que es súper común y se lo demuestro, pues otra encuesta de Stack Knows en colaboración con la Facultad de Psicología de la UDD y financiada por la Fundación Cathy Samer reveló que un 14% de los adolescentes y jóvenes de la región metropolitana dice haber sido víctima de ciberacoso. Escuche bien, una vez a la semana o más. Este tema es realmente preocupante. ¿Qué pasa con estas personalidades? Este es un caso especial porque Paz nunca se dio cuenta de la persona con la que estaba. Sí, bien raro. Habían síntomas, habían ciertas indicaciones que ella no vio. Él nunca le presentó amigos. Él le presentó solamente a algunas personas de su familia muy escasa. Él escondía gran parte de su personalidad. Y cuando empezó a salir esto, empezó de a poco, que es lo que muchas veces pasa. Él empezó controlando a Paz, empezó a controlar a sus hijas, empezó a reclamar por cómo se vestía la hija de Paz, por cómo se vestía ella, y de a poco empezó a crecer y a mostrar esta verdadera personalidad obsesiva y algo psicopática, que es lo que podemos ver. Entonces el gran tema acá es que cuando estas personas generan un nivel de conexión, que es lo que ellos creen, con alguien, que es lo que pasa con Paz, él creyó tener una conexión con ella, la obsesión se vuelve aún más fuerte. Por lo tanto, todo lo que ella pueda hacer, todo lo que ella pueda responder va a alimentar la obsesión de él. Lo que ellos buscan es generar miedo, lo que ellos buscan es generar control, lo que ellos buscan es manejar la vida del otro. Por lo tanto, cada vez que tú respondas un mensaje, si te llegas a juntar con él, si caes, como dice Carmen Gloria, en esta desesperación de estar de tener algún tipo de conexión esperando que con esto pase, lo único que vas a lograr va a ser aumentar esta sensación de control que él tiene y una búsqueda de aún más control. Ya, o sea, hay que recalcar eso. Ante una situación así, no contestar los mensajes, no ceder a las condiciones, a las propuestas de esta persona. O sea, hacer como que esto no pasa. En ningún caso, exacto, hacer como que esto no pasa. Por lo menos respecto a él. Cualquier cosa que te conecte con él es como echarle más leña al fuego, literalmente. La sensación que le va a quedar a él es que tú estás en ese minuto respondiendo y que sigue siendo de él y que sigue siendo una pertenencia. Tampoco sirve que la familia, el papá, la mamá, un hermano lo reten, lo llamen, le digan córtala. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Todo lo contrario, nuevamente, solamente lo alimenta y además en la cabeza de estas personas generalmente la sensación que tienen es que tú estás enamorada de él, que tú quieres estar con él y que es el resto de las personas las que no te lo permiten.
Escuchando a Pamela nos queda más que claro que esto raya fuera de todo lo normal. Pero prepárese, porque la cosa se pone aún peor, pues Paz no tenía idea del prontuario legal que tenía su expareja. Como dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Por estrés ella generó lo que se llama un síntoma conversivo. Ella está con su brazo paralizado. Él consiguió el teléfono de la niña. La historia que estamos viendo es sobre una madre, Mónica, que trae hasta el estudio a su hija, Paz, pues estaba sufriendo de ciberacoso por parte de una expareja. Esto no solamente la había dañado a ella, sino que además estaba dañando profundamente a sus hijos. Ellas vinieron al programa en búsqueda de ayuda, pues no sabían cómo tomar este proceso, qué hacer, cómo salir de esto. Sigamos viendo esta historia. La historia que estamos viendo es sobre una madre, Mónica, que trae hasta el estudio a su hija, Paz, pues estaba sufriendo de ciberacoso por parte de una expareja. Esto no solamente la había dañado a ella, sino que además estaba dañando profundamente a sus hijos. Ellas vinieron al programa en búsqueda de ayuda, pues no sabían cómo tomar este proceso, qué hacer, cómo salir de esto. Sigamos viendo esta historia. Esta es una persona además que Paz descubrió que tiene antecedentes penales importantes, que ella no lo sabía. Pero cuando ella hace la primera denuncia, aparece que acá hay antecedentes fuertes penales, que insisto, que cuando él tapó gran parte de su vida, ella los desconoció. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que ya ha roto las leyes, que puede ir más allá y que puede ser muy peligroso en este caso. Eso, fíjate, va a ser la pregunta siguiente, porque una vez también tampoco es bueno bajarle tanto el perfil y decir, ay, este es un loco nomás, ¿qué me va a pasar? Sí. Porque de loco nomás puede pasar a un peligro público. Es que sí, en muchos casos este tipo de acoso por internet no queda en nada. Y después se aburren, y no es que se aburran, no es que te dejen, sino que por lo general lo que pasa es que aparece otro objeto, aparece otra persona a la que empiezan a acosar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos sí atacan. Y en algunos casos sí buscan a la víctima y sí concretan las amenazas que ellos hacen. Por lo tanto, esta bajada de perfil que uno hace de no, es un loco nomás, es tremendamente peligrosa porque uno no sabe hasta dónde, no sabe con cuál de todos los locos está lidiando, para decirlo en chileno. Sí. Por eso que se vuelve muy peligroso y por eso que sí hay que tomar resguardo, que sí hay que cuidarse, que sí hay que tener ojo con la información que das, que sí hay que pedir ayuda, que sí hay que denunciar. En este caso, además, está afectando tremendamente a la familia de Paz. Acá hay una niña de 11 años, no sé si me permiten, sin dar ningún detalle más allá, por estrés ella generó lo que se llama un síntoma conversivo. ¿Qué es eso? Es cuando el estrés es tanto que nos afecta físicamente. Ella está con su brazo paralizado. Pobrecita. Y el neurólogo, el diagnóstico que da, es que es reacción al estrés que está viviendo por lo que está pasando con su mamá. Rompe el alma escuchar cómo una familia comienza a desmembrarse por el actuar de una persona totalmente, y bien lo sabemos, sin escrúpulos. Y eso lo sabe también. Es que todo esto tiene que pasárselo al fiscal, todo esto. Que ningún detalle le parezca irrelevante. Ningún detalle. Yo entiendo que la situación es súper compleja porque tampoco podía dejar de contarle a la niña porque uno tiene que advertirles para que estén alerta. No, y además él la llamó por teléfono. Él consiguió el teléfono de la niña. Él está haciendo lo que decía el comisario. Él está empezando a contactar a toda la familia, que también es típico de estas personas. Porque, insisto, en la cabeza de ellos es la familia el que no los deja juntarse con esta persona. Entonces empiezan a amenazar a todo el resto de la familia. Para la familia, mucho resguardo entre todos, ¿sí? Protegerse entre todos, pero también tratar de mantener a Paz lo más firme posible por sus hijos. A los niños, si bien, como dice Carmen Gloria, hay que decirles para que tomen ciertos resguardos, no hay que contarles, tampoco es necesario que sepan todos los detalles, ¿sí? Los detalles más judiciales, véanlos entre ustedes para poder protegerlos lo más posible de esta situación. Y lo otro, busquen ayuda. Lo que uno hace en estos casos, lo que nos pasa a todos, es que nos da esta vergüenza, que es una tontera. Pero uno como que no cuenta porque dice, ay, van a decir que si es por internet nomás, y cómo voy a estar contando esto. Al contrario, armen
redes. La mejor forma que uno tiene de protegerse es con sus propias redes. Hablen con los vecinos, hablen con los amigos, hablen en el colegio y vayan generando un círculo de protección en torno a ustedes. Y para la gente en su casa, no es que yo esté criticando a Paz, pero sí para que tenga más ojo para la próxima. Cuando hay una persona que no nos da toda la información, que no nos presenta a los amigos, que no nos presenta a la familia, que pareciera tan solitario, como que si en el minuto en que uno lo conoció, nació, empecemos a sospechar. Las personas venimos con un background. Cuando conocemos una pareja, le mostramos a nuestra familia, le mostramos a nuestros amigos, le mostramos nuestro mundo. Es extraño cuando las personas no lo hacen. De verdad que sé que esto es desesperante, porque uno no sabe cuánto va a demorar, qué va a pasar y qué va a pasar en el intertanto. Demora toda esta investigación y todos estos protocolos que son bastante largos. Por eso que es sumamente importante recordar lo que hablábamos con el comisario. Existe un procedimiento acá que se hace en Chile, ¿cierto? Que es la denuncia y la investigación que hace el Ministerio Público. Esa investigación tiene que, ya, lo antes posible, ir a pedir que se reabra, entregar los nuevos antecedentes, con lujo de detalles. Siéntese con su mamá y escriba todo, que no se le vaya a quedar nada afuera, nada, y pida que se hagan nuevas diligencias. Yo recomendaría personalmente que ojalá un abogado patrocine, la ayude con una querella particular en este asunto, más que solo la investigación. Y paralelamente está el trabajo, ¿cierto?, que va a hacer la Policía de Investigaciones en Chile de investigar de dónde procede esto y las diligencias que se pueden hacer fuera de nuestro país, porque las redes sociales se dirigen desde fuera de nuestro país, no acá. Y eso va a demorar muchísimo tiempo, demora por lo menos un par de meses. Entonces, por eso que es sumamente importante que internamente es lo que hace el Ministerio Público, usted mantenga esa causa activa, que la medida de protección esté presente, esté vigente. Si hay otras que se puedan revisar, mejor aún. Si usted descubre que este señor está violando alguna medida de protección, como por ejemplo acercarse a su casa o acercarse a su lugar de trabajo, tiene que dar aviso de inmediato a la policía. Ya, toda la suerte del mundo, de verdad, toda la entereza que se necesite para abordar este tema. Hay que ser persistente y constante, porque no es una falsedad que tanto la policía como los tribunales están sobrecargados de pega. Entonces hay que ser constantes en esto para obtener un buen resultado, porque está en riesgo la vida de ustedes. Y ustedes son los más interesados con esto. Gracias. ¿Ya? Más que cuestionarse si funciona o no funciona, si está bien o está mal, hay que tratar de obtener lo que uno necesita. Lo que uno necesita en este caso es protección, resguardo, mientras se hace la investigación. Que le vaya muy bien. Espero que mañana juntitas vayan al ministerio a hablar con el fiscal, a entregar todos los antecedentes nuevos que tienen, incluyendo todos estos WhatsApp, y además a pedir que se activen las medidas de protección, que tenía a su favor. Gracias. Y con esto cerramos la sesión. ¿Qué habrá pasado después? Efectivamente, Paz hizo todo lo legalmente necesario. Pasó el tiempo y el acoso fue disminuyendo hasta que se acabó por completo. Pero aún Paz siente miedo. Para sus hijos no fue un periodo fácil y teme que su ex vuelva a molestarla. Por eso no quiso darnos una entrevista. Sin embargo, sí nos dio permiso para contarles que está bien y que toda esta historia quedó en el pasado. Qué bien por ella. Y ojalá todas las que algún día fuimos acosados pudiéramos decir que esta historia quedó en el pasado. Sabemos lo difícil que es estar sin trabajo, sobreendeudado y tener que sacar adelante una familia. Esta es una crisis injusta y muchas personas no saben qué hacer. Que la quiebra no te asuste. Es normal tener miedo. Infórmate y decide hoy. Con defensadeudores.cl te puedes acoger a la ley 20.720. Llama ahora al 600-571-9300. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Y se suma a esta conversación también nuestra querida Marisol Sagredo. Estábamos hablando, mientras veíamos la nota de Paulina, de las características del acosador. Y yo te preguntaba, y me pareció muy interesante lo que estábamos conversando, ¿todos los acosadores tienen características iguales o parecidas? Tienen rasgos parecidos, por eso es que nosotros no podemos decir son psicópatas, no, tienen rasgos psicopáticos, que son ciertas características comunes. Por ejemplo, que viven en el presente, en el aquí y el ahora, y por eso es que no les interesa lo que vaya a pasar después. Por ejemplo, que ponen una imagen frente a los demás de que son súper espectaculares, de que ellos saben las cosas súper bien y te adulan, pero en realidad
lo que quieren hacer es manipular. Por ejemplo, que son narcisistas, pero aquí quiero ser súper clara en decir que se ven como que ellos son espectaculares, pero en el fondo es porque ellos no se la creen, son súper inseguros. Entonces, es una manera de equilibrar lo que en la vida real no tienen. Tenemos un audio con preguntas. Perfecto. Escuchemos. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre trata de tocarme. Me abraza apretado, cada vez que está cerca de mí me toca, me piropea e incluso a veces aparecen regalos en mi escritorio. No sé cómo detener esta situación porque es muy amigo de mi jefe. Yo se lo pedí de buena manera, pero no ha parado. Les voy a preguntar a las dos. Primero a ti, Carolina. Estas conductas que describen en el audio, me deja regalos, podría ser de amoroso, pero él trata de tocarme, trata de abrazarme, eso sí es un acoso. Sí, ahí con la descripción que hacen en el audio, claramente estamos frente a un tipo de acoso sexual laboral. Y en ese caso es complejo el escenario que se da para la víctima porque finalmente te encuentras frente a una jefatura a la que tienes que denunciar. Entonces es complejo, está este problema, ¿cierto?, de cómo se interpretan los gestos, de cómo interpreto yo que me dejen un regalo. En materia laboral no solamente puede ser en forma horizontal, sino que también puede ser vertical, sí. O al revés, no solo vertical, sino que también horizontal. Sí, y ahí tienes distintas formas de denuncia, porque cuando es vertical, que es con tu jefatura, ahí puedes ir contra alguien que sea superior a la persona a la que quieres acusar o directamente a la inspección del trabajo. Y siempre vamos a tener el problema de las pruebas, los testigos y todo. Sí, porque nadie quiere acusar al jefe. Paulina, ¿tú tienes otro dato que entregar? Así es, porque la gente está escribiendo mucho en nuestro hashtag CarmenGloriaTVN y también nuestros teléfonos en la oficina nos estaban contando unos compañeros de trabajo que también están llamando mucho contando esta historia porque parece mucha gente la ha pasado. Sí, Paulina, sobre eso yo creo que debiéramos transparentarlo y contarlo. Es impactante la cantidad de llamadas que estamos recibiendo denunciando acoso, abuso e incluso violación. Estamos tomando los contactos debidos para facilitar las denuncias, pero obviamente esto en forma privada. Paulina. Efectivamente, y eso es la importancia también de tocar este tema. Y un comentario que tenemos nos dice: yo fui víctima de ciberacoso cuando tenía 15 años, hoy tengo 20. Me sentía súper insegura, vivía con miedo y llegué a dejar de comer. Fueron meses de terror, no se lo deseo a nadie. Y sobre la misma tecla nos preguntan: con la pandemia mi hija pasa muchas horas en el computador y no sé si puede ser víctima de ciberacoso, porque no sé de qué se trata esto. Ahí nos pueden responder de qué se trata este ciberacoso. Sol, voy contigo porque también, a propósito de lo que está diciendo Paulina, también de la pregunta anterior, ¿cómo enfrentar a un acosador? El ciberacoso, la gente fácilmente, me ha tocado vivirlo en primera persona, por eso digo, la gente fácilmente te dice, pero no pesques si es a través de las redes sociales, si no te va a hacer nada. Pero a la víctima a uno la empieza a angustiar y a complicar el tema. Y más aún cuando estamos hablando de un acoso, como en el audio anterior, cuando es presencial. ¿Cómo enfrentarlo? Hay que enfrentarlo de diferentes maneras pensando si es adulto o niño. En este caso, los dos casos que nos hablaba Paulina es de niños. Por eso es fundamental que primero, si es un niño o adolescente, sepamos que tiene que haber una comunicación con los papás importante para que si llegan a sentir que los están acosando, tanto sea cyberbullying, que es entre los compañeros o entre un adulto, se puede hacer bajo la tutela de alguien que pueda tomar el control. Recordemos que cuando son menores no se puede tomar el control. A propósito de lo que tú estás hablando del ciberacoso, que es el que cuesta entenderlo un poquito más, Carolina. Estamos hablando del ciberacoso es cuando se hace por algún método tecnológico, ¿cierto? Sí. Cualquiera de ellos. Se hace a través de plataformas en internet y a través de elementos tecnológicos como el celular, el computador y a través de cualquier plataforma. Aquí dentro de esta categoría caería el acoso que se hace, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp de los compañeros de colegio, de repente que crean, o a través de Twitter, Instagram, claro. Facebook, cualquiera de esos. Ciberacoso incluso sería cuando se arman estos grupos de WhatsApp de hombres, por ejemplo, para enviarse fotografías o videos de connotación sexual. También caería dentro de estos tipos de ciberacoso. Estos son lo que hemos tratado como algunos de los tipos que, en la forma en que se representan. El acoso propiamente tal, que es el hostigamiento, ¿cierto? Lo que tú dices, que vulnera la privacidad de otra persona. La exclusión, que también es muy practicada en los colegios, que a veces se hacen grupos y hay un niño al que dejan fuera, al que no lo incluyen nunca. El poner en evidencia, me parece que tiene que ver, Carolina, dime tú, con la, por ejemplo, publicar fotos íntimas o conversaciones privadas. Sí, sí.
particularmente pasa cuando en redes sociales publican alguna conversación privada, por ejemplo, o alguna fotografía que fue tomada en el ámbito privado. El lunes se estrenó una gran serie nacional, La Jauría, y en ella uno de los temas centrales, quizás el tema central, es exactamente el ciberacoso. Es una red entre adolescentes para acosar mujeres. Paula Luxinger es, para mi gusto, la gran protagonista de esta historia, la hermana de la desaparecida. Una tremenda actuación. Te felicito, Paula. Pero ¿cómo fue para ti prepararte para un personaje que tenías que interpretar que da una lucha contra este ciberacoso? No sé si me estás escuchando, Paula. Parece que perdimos ahí la conexión o el audio. Bueno, Paula es la hermana de la ¿estás escuchando? Paula es la hermana de la chica que sufre este ciberacoso al punto de llegar a desaparecer para su familia y sus cercanos. Y esta hermana inicia toda una búsqueda donde tiene que luchar contra el sistema, contra las autoridades, contra el colegio, para convencer de que su hermana está siendo vulnerada y que existe una red planificada, organizada para acosar a las mujeres. Y ahí estábamos hablando sola hace un ratito y tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo enfrentar una situación así? ¿Qué podemos hacer los demás para ayudar a alguien que está siendo víctima de acoso? Bueno, lo primero es decir que el acoso es el hecho, pero en la persona puede producir varias cosas: depresión, trastornos de ansiedad, podemos ver anorexia, bulimia, podemos ver también trastornos físicos también, gente que empieza con colon irritable, etc. Entonces tenemos que tratar el hecho concreto que lo causa, porque mientras yo no trabaje en eso, todo lo que tiene que ver con el trastorno psicológico no se va a ir. Entonces tenemos que tratar de solucionar este tema, pero también brindar un apoyo psicológico. En muchas ocasiones los papás o los amigos no van a entender lo que está sintiendo, porque se siente vulnerada. Se siente que ella no tiene el control de su vida, y eso es lo más complicado, porque es como que nos cortaran las piernas, las manos y no pudiésemos hacer lo que queremos hacer. Y es en eso en el que mi recomendación siempre es la terapia, para poder empoderarse nuevamente, sentirse persona. Carolina, sin embargo, yo creo que es de público conocimiento, y lo comentamos hace un rato, que yo tengo un acosador cibernético hace un año. Lamentablemente ni los tribunales ni la policía ha podido hacer nada. Y es lo que conversábamos, es súper común que todas las buenas intenciones o ganas de la policía o tribunales son infructuosas. ¿Hay algún proyecto de ley? ¿Se está trabajando en modificar esto? ¿En buscar alguna forma de actualizarse? Sí, como tú dices, es un tremendo problema, porque finalmente si pensamos en el acoso sexual y las violencias sexuales que sufrimos las mujeres, es una constante en nuestra vida. Nosotras podemos sufrir distintos tipos de acoso sexual a lo largo de nuestra vida y en distintos espacios en los que nos movemos. Para eso la legislación está bastante al debe, porque claramente los cambios sociales y los problemas sociales avanzan muy por delante. ¿Pero hay algún proyecto de las ley, por lo menos? legislaciones. Sí, hay un proyecto de ley que está en el Congreso actualmente, y hay otro que está redactado. En el observatorio participamos en la redacción de un proyecto que no se ha presentado todavía por temas políticos. De que las cosas cambien. Tenemos otra pregunta vía audio. El marido de una amiga me acosó en varias oportunidades. Al principio creí que me lo estaba imaginando, pero después escuché a muchas más que sufrieron lo mismo. Hasta el momento no hemos enfrentado a este tipo, porque realmente tememos perder a nuestra amiga. ¿Qué hacer? Tremenda pregunta, y va para las dos, porque lo hablábamos hace un rato con Carolina. Es súper difícil. Cuando uno recibe el acoso de un extraño, uno tiende a reaccionar súper rápidamente y fácilmente. Cuando el acoso proviene de un cercano, sobre todo de un familiar o de un, como en el caso de la pregunta, del marido de una amiga, no es tan fácil reaccionar. Y a veces puede llevar años en reaccionar, porque uno piensa en el caos, en el problema, en lo que va a producirse. Carmen Gloria, yo te hago una pregunta para responderte, igual que le hago a toda la gente que está en la casa. Si yo te hiciera la misma pregunta, pero en vez de acoso, yo te dijera abuso. Está abusando de ti el marido de una amiga. ¿Tú qué harías? Gritar. Tú sí reaccionarías, ¿no es cierto? Lo dejarías en evidencia. Sin duda. ¿Y por qué no lo estás haciendo en el caso del acoso? Es porque nosotras tenemos también a lo mejor todo el prejuicio de siglos en nuestra cabeza, donde lo primero que pensamos cuando ocurre es, ¿habré hecho algo yo? Exactamente, y ahí está el problema. O sea, si realmente tu amiga o la amiga de quien sea
realmente te quiere como amiga, va a entender que uno lo deje sobre la mesa y lo ponga en manifiesto. Yo creo que esta persona no quiere estar con una persona que haga eso con sus amigas, ¿o no? Entonces le estás negando saber la verdad y además te estás culpando y victimizando. Y eso no está bien. ¿Por qué es tan común que los acosadores, una vez descubiertos, se victimicen? Porque es una manera de manipular. Al victimizarse, haces que el otro diga, no, pero si no es tan terrible, no hagas eso, y que toman el toro por las astas, como se dice, controlan y te empiezan a manipular nuevamente. Y muchas veces lo logran. Logran que las víctimas se retracten. Exactamente. Y eso hace que se transforme en un círculo vicioso en donde la persona cae constantemente y no puede salir. Tenemos otra pregunta por ahora. Hola, tengo 17 años, tengo unos vecinos que siempre me miran cuando paso en la calle, me gritan cosas jotes y me dicen que me invitan a su casa. Yo vivo sola con mi mamá y me da miedo cada vez que tengo que salir y los veo afuera. ¿Dónde puedo pedir ayuda? Carolina, una pregunta para ti. Sí, en ese caso estamos frente a acoso sexual callejero, que se da en el espacio público, ¿cierto? Cuando ella sale de su casa y puede claramente hacer una denuncia por ese delito. O sea, hoy el mal conocido, como decíamos hace un rato, como piropo. El mal conocido piropo. No está permitido. Claro. Y respecto como a esa victimización, ¿cierto?, del acosador, lo mismo pasa en la calle. O sea, si un tipo te grita algo y tú le dices algo de vuelta, se va a sentir así súper expuesto, pero al final obedece mucho más al sistema patriarcal en el que estamos también, las lógicas a las que estamos acostumbradas. Por eso en el audio anterior, esa amiga, ¿cierto?, no sabía en realidad si denunciar o no, porque lo primero es, si yo tengo la culpa, después viene la relación tóxica que pueda tener ella con la amiga, con este agresor, con este acosador, porque también probablemente esté en un círculo de violencia, entonces es un problema mucho más macro. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a retomar el contacto con Paula Luxinger, que a mí me encanta cómo lo hace en la jauría, pero además vamos a hablar de más temas que ustedes están enviando y vamos a preguntarle a la Sol la pregunta, y yo creo que culmina esto. ¿Tiene cura un acosador? Vamos a la pausa y después comentamos. Y estamos de vuelta. A ver si ahora logramos conversar con Paula Luxinger, que estaba... ahí está, mi querida Paula. Cuéntame un poquito lo que te preguntaba hace un rato. ¿Cómo lograste preparar a tu personaje en un tema tan importante como el acoso? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Carmen Gloria, por tus palabras. Me honran mucho y me emocionan también. Sí, mi personaje para mí fue muy importante, sobre todo mostrar y visibilizar y poder denunciar situaciones que muchas mujeres vivimos todos los días. Porque como escuché el programa, la violencia es sistemática, es histórica y tiene muchos grados y muchas aristas, digamos, es económica, es sexual, es física, es simbólica también. Entonces yo me quise inspirar en personajes con mucha fortaleza, que fueran también guerreras, porque muchas veces las mujeres solo quedamos como víctimas en la historia, o muchas veces somos como el acompañamiento del hombre. Y bueno, una película que a mí me gustó mucho y me inspiré fue La princesa Mononoke de Miyazaki, también a La Hierta de Vikings, a Khaleesi de Game of Thrones, y bueno, una inspiración para mí de la vida es la resistencia de las mujeres kurdas que están peleando contra el ISIS y que se organizan, se articulan y luchan por su territorio y también por sus derechos. Sin duda que todo el trama de la jauría va a impactar en nuestra sociedad y ojalá que produzca el cambio necesario que estamos esperando muchas mujeres. Sí, yo realmente lo espero, y sobre todo con la votación del pasado 25 de octubre, creo que espero que hagamos una constitución paritaria, o sea, va a ser paritaria, pero en términos legales también, y también que proteja a todas las disidencias, no solamente, o sea, a las mujeres, sino que a todo el mundo LGBT también.
Muchas gracias, Paula, por esta... Lamentablemente el tiempo se nos acaba porque hay noticias importantes después, pero muchas gracias por esta conexión. Ojalá que podamos volver a hablar para también ir adelantando un poquito de lo que viene en La Jauría. Y de verdad te felicito de corazón, una gran actriz. Me encantó tu rol en La Jauría. Nos vemos a la noche en la televisión. Chao. Chao. Sol, ¿se puede sanar un acosador? Es que no es una patología, por eso no se puede sanar, pero sí se pueden mejorar ciertos rasgos a través de tratamiento, etcétera. Así que si lo han vivido algo así, por favor busquen ayuda. Muchas gracias a las dos por conversar este tremendo tema y ojalá que la conversación que tuvimos sea un aporte para ustedes y queremos cerrar esta conversación con un tremendo tema que además es la versión principal para la serie La Jauría. Anita Tijoux, una tremenda artista, compuso e interpreta No estamos solas. Hola Carmen Gloria, hola a toda la gente que está mirando este video, soy Anita Tijoux y aprovechar esta instancia y este espacio para quizás hacer una pequeña reflexión sobre el acoso, que es un tema tan recurrente, tan cotidiano, lamentablemente, que también esto termina siendo un tema que muchas veces termina en asesinatos y en cosas terribles. Entonces, nada, yo acá hablaré como cantante y ojalá llegue el día en la cual ya no tengamos que hacer canciones para poner este tema arriba de la mesa. Pero quizás lo que nos convoca quizás es que esta serie, que es La Jauría, viene también a poner este tema sobre la mesa y en la cual tuve la maravillosa oportunidad de hacer la música y de colaborar con este bellísimo elenco de actrices y actores y guionistas y directoras, en fin. Esto se llama No estamos solas y es con mucho cariño para cada una y cada uno de ustedes. Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piedras, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruzas, nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato cómplice culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tus leyes, mi cuerpo yo mando. Tocan a una, yo, tocan a todas. No estamos solas. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Bueno, así que nada, espero que disfruten esta serie maravillosa y a dar la pelea en cada uno de nuestros espacios, casas, barrios, territorios. Y gracias por este espacio.